Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Cuenta del Homer. Nuestro camino hacia la libertad, nuestro camino para descubrir que podemos ser libres. Es más, es nuestro deber entender cómo ser libres. Muchísimas gracias a cada uno por estar aquí en vivo y en directo. Si estás viendo esto desde en diferido, deja tu like, tu comentario, como siempre hacemos en estos programas. Bien, vamos a comenzar. Día número 2. Geburá de Gesed. Recordemos que el mes de la liberación o el mes de Nisan es el primer año en el calendario hebreo y la importancia de este mes es el reinicio. Y es muy importante darse cuenta de este reinicio porque no por casualidad estamos en la salida de la esclavitud. Debemos entender que nosotros, o mejor dicho, nuestra alma, de por sí es esclava del mundo físico. A lo largo de todo el recorrido que haremos por estos 49 días, lo irás entendiendo, te irás dando cuenta, se irá revelando este entendimiento de que nuestra alma necesita de esta dimensión para obrar, para accionar, pero no deja de ser una limitante. Es necesaria, pero nos limita a la vez. De modo que este reinicio de cada año nos pone en ese camino para reconectar con esa abundancia que está en completa conexión con nosotros. En hebreo se le llama Shefa, y también Shefa se le llama al camino que sigue la energía por el árbol de la vida. Es decir, que hay una conexión directa entre la transición de toda esa energía y nuestra capacidad de ponerla en acción. ¿Bien? Ser libres significa no limitarnos, no limitar esa abundancia, no limitar esa capacidad de transmutar energía en acción. Esa energía que viene de otro plano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esta es la mejor época para hacerlo, porque metafórica, simbólica y estructuralmente, la energía de este mes nos permite poner en acción todo aquello que veníamos rezagando o no queriendo desarrollar. Bien. Mes de la liberación. La salida de Egipto en Pesaj. Recordemos que Egipto, en hebreo Mitzrayim, tiene esa palabra Mitzrayim tiene la misma raíz que la palabra Mizra, que es estrecho o limitado. Eso quiere decir que el concepto de la salida de Egipto es dejar atrás los límites, lo estrecho, dejar todo aquello que nos hace prisioneros. Bien, eso es Egipto, esa cárcel. Pero debemos llevar ese entendimiento de la cárcel o del ser esclavos, no solo al mundo físico, como hablábamos ayer en el primer día. El alma tiene 5 dimensiones y en las 5 debemos ser libres. En especial en una que ya les comentaré. Se lo dije ayer, pero lo vamos a ir recordando. Otro concepto que tiene que ver con Pesaj y la salida de Egipto es Faraón. El faraón es el que gobierna Egipto, es decir, aquel que reina sobre los límites. Pero faraón en hebreo, paró, así se le dice,
Las palabras, las mismas letras de paró, se pueden construir dos palabras que es boca mala. Es decir, el que gobierna sobre los límites está relacionado con la boca mala. Y mala o malo, las letras Resh y Ain son las iniciales de una frase que es Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Eso nos lleva a entender que lo malo, a medida que vayan profundizando en Kabbalah, irán dándose cuenta de que no hay nada malo. Todo tiene un propósito. Lo decíamos ayer al final del programa cuando hablábamos de la gratitud y ser agraciados. Ser agradecidos para ser agraciados. Porque esa gracia viene de entender que no hay nada negativo, no hay nada malo. Puede haber rigor, puede haber dolor, puede haber un montón de situaciones dolorosas, pero no necesariamente es porque sea algo malo. Es un rigor que viene a enseñarnos. Pero lo verdaderamente malo siempre está asociado al deseo egoísta. ¿Por qué? Porque ese deseo egoísta, es decir, un deseo para uno, va a traer a nosotros rigor. Es decir, vamos a estar construyendo un exceso de rigor. Esa es la clave. Dejar el deseo egoísta, que no es lo mismo que el deseo de recibir, para no ser esclavos del faraón, es decir, no ser esclavos ni de lo que decimos, ni de los límites. Esta es la clave para entender Pesaj. Ser libres. La libertad de salir del mundo físico. O mejor dicho, salir del mundo de la acción y reacción. Los 49 días son las 7 semanas de Pesach a Shavuot, de Pascuas a Pentecostés, que representa la salida de Egipto y la recepción de la Torá. Ese periodo que es el desierto es el transitar aparentemente por un lugar inhóspito que nos va a desafiar completamente. Y la única forma de atravesarlo es a través de la fortaleza. Y muchas veces la fortaleza mental y emocional es la más importante. Recuerdo que, no me acuerdo dónde exactamente, pero recuerdo haber leído que hace varios años alguien que hizo una travesía por el Polo Norte, el Ártico, y no sé si se perdió o si salió de camino, pero resulta que hizo una travesía mucho más larga de la que debería haber hecho. Y sobrevivió. Y la pregunta era, ¿cómo hizo para sobrevivir? Y la respuesta de él fue muy contundente. Es decir, yo cada noche caminaba y veía una luz y decía, estoy cerca del pueblo. No había ninguna luz. Estaba en el medio de la nada, pero él veía la luz y tengo que llegar a ese pueblo. Y avanzaba y avanzaba y avanzaba. Tengo que llegar. Ya no doy más. Mi cuerpo no da más, pero tengo que llegar al pueblo porque está ahí cerquita. Y caminó y caminó y caminó y caminó hasta que llegó efectivamente a un lugar donde había poblado que no tenía nada que ver con la luz esa que él veía, pero esa ilusión lo hizo continuar. Tal vez si no hubiera tenido esa visión de esa ilusión o ese espejismo, lo que quiera llamar, hay quienes lo llamarán milagro, no me importa. ¿Qué caracterización tiene eso? Lo único importante es que para él eso era real y era lo que lo impulsó más allá de todos sus límites y fue lo que le salvó la vida. Entonces, muchas veces nuestras propias creencias nos limitan o nos potencian, nos permiten avanzar o nos frenan. Ahí es donde somos esclavos.
Y ahí es donde debemos aprender a liberarnos de esas ataduras. Pesaj es un salto. La traducción de la palabra Pesaj es un salto. Es un salto a la libertad. Metafóricamente lo explico de esta manera para que se entienda con otra historia de la Torá, de la Biblia. Jacob, hermano de Esav, de Esaú, lo engaña a su hermano y su hermano lo quiere matar. Jacob tiene que huir y cuentan todo el periplo de la huida de Jacob de su hermano, hasta que finalmente lo arrincona y ya no tiene más escapatoria. Pero sueña Jacob en ese sueño de Jacob, de la escalera de Jacob, y pelea y vence al ángel de Esav o al guía espiritual de Esav. Y el creador dice, bueno, por haber hecho esta hazaña de haber peleado y ganado a ese ángel, dejarás de llamarte Jacob y pasarás a llamarte Israel. Esto metafóricamente es muy importante. ¿Por qué? Porque Jacob, que significa talón, y justamente lo llamaron así porque nació agarrado del talón de su hermano, Jacob, el talón, es decir, la parte más baja del cuerpo humano, pasarás a llamarte Israel, pero Israel es un código. Las mismas letras, así como veíamos que Faraón, Paró, es Pa, Ra, boca mala, Israel es Yashar El, y eso significa directo a Dios. Es decir, ¿qué nos está contando esta historia? Que desde lo más bajo del cuerpo físico, haber entrado en el mundo superior, haber obrado en ese nivel de conciencia, en el mundo físico se traduce en una conexión directa con el Creador. Entonces pasamos de ser solo meros actores del mundo físico a ser conectores del mundo físico con el mundo superior. Simbolizado en este gráfico con el mundo de Malhut conectado a Keter. Y eso es salir de Egipto. Literalmente, esto es salir de Egipto. Ser capaces de conectar el mundo físico al mundo superior. ¿Y cómo se hace eso? De una manera muy simple, que se lo explicaba ayer. Lo que veíamos ayer en Gesed de Gesed es la puerta, o mejor dicho, es la perilla que abre la puerta del cielo. Porque lo que nosotros podemos crear en este mundo es realidad. Hay una estructura básica de realidad que está comandada por los planetas, por las constelaciones que vamos viendo cada mes. Cada mes tiene su propia energía, tiene su propia estructura y se repite cada año. Pero nosotros, cuando salimos de ser esclavos del mundo físico, comenzamos a poder cambiar esos decretos. Y ahí es cuando dejamos de ser esclavos. Es decir, estamos en conexión. Entonces el universo responde. Entonces la realidad se modifica. Y lo que antes era carencia, ahora se transforma en una oportunidad o se transforma en abundancia. Cuando tenía una limitación y no había forma de que esa solución apareciera, cuando somos capaces de conectar con el mundo superior, el universo responde y la solución aparece. Sin un gran esfuerzo de tu parte, sin sin gran esfuerzo. Porque recordemos que este mundo es un mundo de acción y reacción, es decir, que la acción en el mundo es necesaria, pero no es la única respuesta. Ahí es cuando dejamos de ser esclavos. Y hablando del árbol de la vida, para quienes no lo conozcan o lo tengan más o menos conocido, la estructura del árbol de la vida conecta el mundo superior con el mundo físico. Es la estructura en cómo toda la energía primordial llega a un nivel en que nosotros podemos usarla.
Keter se traduce como corona y es justamente solo un lugar de paso. Lo importante de Keter es que nos conecta al mundo superior. Se le llama el Ein Sof, que significa el infinito. Es decir, que la energía que ingresa por Keter llega a Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Eso es el Shefa. Ese caminito que les recorrí, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut, ese es el Shefa. Ese es el camino principal. Como ven, hay muchos otros. Son 22 caminos. Y cada uno tiene su limitación. Pero lo que nosotros debemos entender que nuestra función está en hacer transformar la energía que llega a Malhut en crear realidad en Malhut. Que de hecho lo hacemos. Les voy a contar un secreto. No se lo digan a nadie. Pero nosotros creamos realidad cada día. El problema es que no sabemos que lo hacemos. Entonces, cuando no sabemos qué hacemos, probablemente estemos haciendo macanas. ¿Por qué? Porque criticamos, enojamos, maldecimos, envidiamos. Entonces, pensamos que eso no nos afecta. Y después nos preguntamos, ¿por qué será que me va mal? Bueno, porque estás creando realidad. No le digas a nadie. Estás creando una realidad que todos esos son los ingredientes. No es que cuando empezás a entender, empezás a crear realidad. La realidad la creamos naturalmente. Vamos a describir los mundos. Hay distintas formas de dibujar el árbol de la vida. Esta es una, y los que los cabalistas en general están de acuerdo, pero hay otras. El mundo de la emanación vendría a ser el mundo donde la energía está en su estado sin forma, y son puras vibraciones, que es a donde iremos a lo largo de toda esta serie. Iremos a vibrar en ese nivel de frecuencia, pero con intención. Y recién en el mundo de la creación, es decir, a partir de Gesed, es donde empieza lo que nosotros conocemos como el mundo o el universo, lo que entendemos como el mundo de acción y reacción. Gesed, Geburah y Tiferet, y luego viene Netzach. En Netzach comienza otro nivel de energía llamado el mundo de la formación, que es lo que le da forma, propiamente dicho, a la energía que viene de más arriba. Recordemos que en emanación está sin forma. En creación adopta su primera forma densa. En el mundo de la formación comenzamos a darle esa forma para que luego pueda ser utilizada en el mundo físico, sea real en el mundo físico. ¿Entienden los distintos niveles de cómo se va modificando la energía? Una metáfora que suelo usar, es una presa hidroeléctrica, ¿no? Muchos habrán visto, si no busquen en Google, presa hidroeléctrica, verán fotos que son unas moles de hormigón armado que tienen un embalse y abren compuertas y el agua, la presión del agua mueve unas turbinas gigantes que crean electricidad. Bueno, esas centrales hidroeléctricas generan millones de voltios. Esos millones de voltios en ese momento no pueden ser utilizados por nadie porque es muchísima energía. Entonces lo tienen que transportar. Entonces ponen cables que llevan esos millones de voltios y una serie de transformadores que van haciendo que el voltaje baje
Y finalmente eso llega a tu casa, que es donde has enchufado el celular o la computadora donde estás viendo esto, y que son 220 o 110 dependiendo de dónde estés. Entonces, 220 o 110 voltios es algo que podemos usar. Los millones que nacen en la hidroeléctrica nos sirven, romperían todo. Eso es un poco el árbol de la vida, para que entender que la energía del mundo superior es muy, 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 muy intensa. Es vibración en estado puro. A medida que pasa por el mundo de la creación, un transformador baja esa tensión. A medida que pasa por la creación, pasa por la formación, transforma en algo más maleable. Y finalmente llega al mundo físico donde las podemos usar. ¿Bien? Esta es una forma de entender el árbol de la vida en su función. Los nombres, no se preocupen por eso ahora. Porque ese funcionamiento que acabo de explicar es fractal, es decir, que esa misma forma de transmitir la energía del punto de Keter a Malhut funciona dentro de cada una de las dimensiones. Y es lo que se conoce vagamente como el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es algunos le asocian alguna característica negativa, pero es una cuestión de interpretación. Porque este es un mundo, este árbol del conocimiento del bien y del mal, que sería de Gesed a Malhut, es un mundo de acción y reacción. Eso quiere decir que si yo me golpeo, me duele. Porque existe rigor en este árbol. En el árbol del conocimiento, en el árbol de la vida completo, el nivel de vibración, por más que llegue al mundo físico, no es tan denso como en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí estamos siendo esclavos. Lo que tenemos que aprender a dominar es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es de Gesed a Malhut, que representa el mundo físico. Es decir, nosotros debemos aprender a estar en conexión con el mundo físico. Y cuando lo estamos, somos capaces de conectar el mundo superior al mundo físico, creando realidad, modificando decretos y haciendo que la vida sea con menos rigor. ¿Bien? Pero son cuestiones semánticas. Lo importante que debemos entender aquí es que esto que vivimos en este plano comprende de Gesed a Malhut y es el fluir de la energía. Y ese fluir se da entre la energía masculina y la energía femenina. ¿Qué significa? La energía masculina es una energía expansiva y la femenina una contractiva. Eso quiere decir que no puede haber una energía puramente masculina porque sería una explosión y no puede haber una energía netamente femenina porque sería una implosión. Por lo tanto, en este mundo, lo femenino y lo masculino copulan. ¿Eso qué quiere decir? Que lo masculino, en una expansión contenida, tiene un femenino que lo contiene. Lo femenino tiene un masculino que lo contiene en su restricción benévola, amable. Hay una energía masculina que expande y limita la contracción del femenino, así como hay una energía femenina que limita la expansión del masculino. Entonces, es como la respiración. Inhalo y exhalo, se expanden los pulmones, se contraen. Es una danza. ¿Bien? Ese es el fluir de la energía en este plano. Y ahí es donde debemos intervenir. De manera correcta, porque lo hacemos, como les decía en el secreto que les comenté, lo hacemos. Pero no prestamos atención a qué es lo que estamos haciendo. La idea de este
ciclo es comenzar a entenderlo. Veíamos ayer Gesed, hoy estamos en Geburah, mañana estaremos en Tiferet, pasado Netzach, el día siguiente Od, el día siguiente Yesod y Malhut. Como ven, cada una de estas subdimensiones avanza dentro de cada una de las dimensiones. Eso quiere decir que toda la energía tiene una sutileza que va cambiando. Y cada uno de esos días son los 49 días, que son aspectos emocionales que están asociados, ligados a nosotros, y que podemos tenerlos en equilibrio o desequilibrados. No existe algo como el equilibrio total. Siempre estamos desequilibrados de alguna forma. Pero la clave está en que ese desequilibrio sea mesurado, sea rápidamente reequilibrado. Y para eso debemos tener herramientas. Repasamos brevemente qué significa cada uno para quienes no entiendan. Estas dimensiones, estas 7 dimensiones que van de Gesed a Malhut, Gesed se entiende como la misericordia o el amor gratuito, la benevolencia, la entrega altruista. La energía de Gesed es bondad. Geburah, fortaleza, restricción, disciplina, límites. Geburah está asociado con el rigor. Pero como hemos dicho, el rigor no necesariamente es algo negativo. Es simplemente lo que da forma. Yo para poder dar forma a algo necesito aplicar rigor. Un ejemplo que siempre utilizo es el alfarero. El alfarero crea una vasija aplicando rigor. Tiene que aplicar fuerza, con sus dedos tiene que moldear la arcilla húmeda. Eso es rigor. Esa es la función de Geburah, poner límites. Si me excedo, puedo romper la vasija. Si no soy suficientemente riguroso, se puede deformar y nunca crear esa forma que estoy buscando. ¿Se entiende? Tiferet es el compendio de Gesed y Geburah, es decir, es la cópula de Gesed y Geburah. Tiferet es el equilibrio entre el dar y el recibir. Por eso es la belleza, la compasión, la armonía, el amor maduro. Tiferet condensa el equilibrio entre Gesed y Geburah, entre el dar y el recibir. Netzach, traducido como victoria, ambición, perseverancia, es la estructura emocional que nos motiva, que nos impulsa. Un Netzach desequilibrado nos puede llevar a perdernos, nos puede llevar a pelearnos con nuestros pares. O un Netzach equilibrado nos puede llevar a desarrollar la excelencia en algo, ¿no? La pasión que me lleva a entrenar todos los días, aunque me duela, para desarrollar un baile, desarrollar un entrenamiento o cualquier práctica disciplinaria que requiera de mucha dedicación. Eso es Netzach. Son los aspectos emocionales. Od, la humildad, el esplendor, la honestidad, es el complemento de Netzach. Podemos hablar de que Od está estructurado en los aspectos de la palabra. Así como Netzach en las emociones. Estamos hablando de un término simbólico, podríamos hablar de la pintura o el baile. Od, tendríamos que hablar de las estructuras del lenguaje. Sigue siendo un aspecto emocional, pero sí o sí necesita ser expresado de una manera estructurada.
Netzach puede darse el lujo de ser caótico, porque expresa un nivel simbólico y Od necesita ser explícito. Y la cópula entre Netzach y Od nos lleva a Yesod, el fundamento, la identidad o el ego de la identidad imaginaria. En términos simples, Yesod vendría a representar lo que ves en el espejo. Si te miras al espejo vas a ver un rostro, un aspecto. Eso es Yesod, porque es tu identidad en este tiempo, en este plano, bajo estas circunstancias. Pero no es quién eres en realidad, es solo un aspecto de lo que eres. Tiferet vendría a representar quién de verdad eres. Es esa esencia que te impulsa. Por eso es que Yesod está asociado a Nesadiot, es decir, a las emociones, a la ambición, a la humildad. Un ego desequilibrado nos vincula o nos desvincula de los demás. Como ven, Yesod está solita ahí abajo, justo antes de llegar a Malhut, que es la que está abajo del todo. Es el único camino para llegar a Malhut. Es decir, que el ego es la clave para que las cosas se materialicen o no. Y si yo llego a materializar cosas a través del ego, probablemente no tengan el sustento, el fundamento necesario. Un ejemplo de esto es cualquier persona súper famosa, llámese Maradona, Messi, artistas de Michael Jackson, por ejemplo, Luis Miguel o cualquier actor, actriz. Si uno no está en equilibrio, puede generar desde su ego mucha, entre comillas, prosperidad, pero sin sustento, sin fundamento emocional, energético, eso se vuelve en una cárcel, en una prisión. De ahí es que muchos artistas que han alcanzado éxitos, el no poder salir, el no poder estar tranquilos en ningún lugar, los agobia y los vuelve casi autodestructivos. Hay otros que los que tienen fundamento, sin ego, o en un ego equilibrado, viven plenamente lo que otros padecen. ¿Bien? Y finalmente llegamos a Malhut. Es donde se manifiesta todo lo que vemos anteriormente. El saber dar y el recibir, el conectarnos con los demás, el lograr las metas o no. Todo eso se manifiesta de lleno en Malhut. Para que entendamos a nivel simbólico qué significa todo esto de Gesed, Geburat, Tiferet, qué será. Bueno, son las estructuras emocionales con las que todos cada día vamos encontrándonos, experimentando en nuestra propia experiencia de vida y con los demás. Bien, de modo que nuestro camino, hoy estamos en el día 2, Geburah de Gesed, iremos recorriendo a lo largo de los demás días Tiferet de Gesed, Netzach de Gesed, Od de Gesed. Serían aspectos del amor gratuito, distintos aspectos en el que el amor gratuito se expresa. Y una vez que terminemos con el día 7, pasaremos a Geburah, siguiente dimensión. Y eso lo iremos haciendo cada día hasta llegar a Malhut de Malhut, el día 49. Y el día 50 es, la puerta 50 es la entrega de la Torah. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Torah nos viene a revelar los secretos del funcionamiento de este plano.
Bien, nosotros en este tiempo corremos con ventaja porque ya sabemos, ya se han decodificado muchos de esos secretos, pero la teoría es que nosotros debemos atravesar ese desierto, ese desafío a todos nuestros sentidos para llegar a la humildad plena en Malhut de Malhut, estar en conexión perfecta con este mundo, para una vez que recibamos los secretos o el manual de funcionamiento, saber utilizarlo. Bien, ese es nuestro desafío, un año más. Y nuestra herramienta es el alma. El alma en Kabbalah se divide en 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá. El Nefesh es el cuerpo, el alma animal, el alma más densa, el nivel más denso del alma. El Ruach, llamado espíritu, llamado viento, llamado hálito de vida, es el mundo emocional. Neshama, traducido literalmente como alma, la palabra alma en hebreo es Neshama, pero simbólicamente es nuestra esencia, nuestra mente racional, nuestra mente inconsciente, nuestra mente intuitiva, es nuestra identidad del alma. Ese nivel de alma es el que reencarna siempre. El cuerpo cambia, las emociones cambian, pero la Neshama guarda toda esa información encarnación tras encarnación. Es el nexo del alma, es el nexo del alma, es el nexo del alma de las experiencias físicas, de las experiencias sutiles, de los niveles superiores. Hayá y Yehidá vendría a ser una conexión simbólica con el Creador. Una forma metafórica de expresar Hayá vendría a ser a Moisés, hablando con la zarza ardiente, ¿no? Está en conexión con el Creador, de frente a frente, está en conexión directa. Y Yehidá vendría a ser una fusión con el Creador, sería nuestra conexión directa con el Creador, con esa energía primordial. Entonces, esa energía primordial, Yehidá, está en conexión. A través de Hayá recibe información nuestra alma. Hayá se la informa a la Neshama. La Neshama se la informa al Ruach y Ruach al Nefesh. Eso quiere decir que nosotros, a través de una visión, algún sueño, alguna intuición que recibe nuestra mente, nuestra Neshama, podemos ponerla en acción a través de la emoción y a través del cuerpo. Eso se llama coherencia álmica. La información que recibimos la ponemos en práctica y logramos resultados. Cuando no hay coherencia, porque generalmente es el Ruach el que está desequilibrado, porque tiene todo el desafío por delante del mundo emocional, recibimos información y el Ruach la transmite, pero o tenemos miedo o hemos sido traumados por algún evento, entonces nunca llegamos a desarrollar esa idea. Es decir, nunca la ponemos en práctica. O nos da miedo, o nos limitamos, o nos creemos tan poca cosa que no lo hacemos. Bien, ¿ven cómo funciona? Entonces, cuando vos tengas una idea y decís, bueno, la voy a hacer, y empezás a hacerla, pero después decís, no, mejor no, ¿quién soy yo para hacer tal cosa? Bueno, ese es un desequilibrio en la coherencia. Porque ahí hay emociones y situaciones que no te están permitiendo llevar esa idea que llegó a vos por algo a ponerla en práctica. Bien,
Esa clave de la coherencia es justamente el desafío de este año. Vamos a meditar en esa coherencia, vamos a llevar nuestra vibración de toda nuestra energía, de toda nuestra alma, para forzar esa coherencia, para esos niveles de alma encuentren un equilibrio. Porque nuestra alma está completamente vinculada al árbol de la vida. De modo que el nivel del cuerpo está relacionado con Malhut, con el mundo de la acción, el Ruach, el mundo emocional, con la palabra de Od, Netzad y Yesod, la Niyamá con el pensamiento, ¿no? La mente racional, consciente e inconsciente, Hayá con la nada, es decir, con la información en estado puro, y Yehidá ya con el infinito, es decir, con la esencia divina. Entonces toda esa información fluye para que nosotros tengamos nuestra experiencia de vida a través de nuestras acciones. Eso es lo que deberíamos a lo largo de la cuenta del Omar lograr equilibrar. Bien, a lo largo de los programas esta introducción se irá haciendo cada vez más corta porque lo iremos repitiendo y ya quedaremos con algunos detalles en los siguientes programas, pero estos como son los primeros y suele haber gente nueva siempre, profundizamos y repetimos conceptos que a veces no son tan fáciles de seguir. Así que vamos a comenzar con el día 2, Geburah de Gesed. Como dijimos, Gesed es el amor gratuito. Ayer hablábamos de Gesed, el amor altruista en su máxima expresión. La puerta que abre el mundo superior. Es lo que nos permite dejar que la energía fluya sin restricciones. Pero Geburah, que forma parte de este mundo, ya restringe un poquito. Bien, como estamos hablando de términos del amor gratuito, referimos a Geburah de Gesed como la restricción al amor. Los límites saludables. Hablábamos ayer de que Gesed, en desequilibrio, podríamos otorgarnos en demasía. Podríamos ser alguien que no valora nada su experiencia o siempre se pone en segundo, tercer, cuarto plano y siempre está para los demás y nunca se presta atención o se respeta a sí mismo, ni su energía, ni sus tiempos. Siempre está al servicio de... Bueno, eso es un claro desequilibrio de Gesed. Geburah de Gesed viene a ponernos esa restricción. Sí, vamos a dar todo lo que podamos, pero cuidado, no absolutamente. Vamos a limitar, vamos a poner límites a ese amor. Geburah de Gesed es ese límite amoroso. Saber decir que sí, saber decir que no, saber escuchar, saber hablar en el momento adecuado, saber darte tu lugar en cualquier ámbito, sea pareja, personal, amistades, laboral. Eso es Geburah de Gesed. Es el equilibrio de un Gesed desequilibrado. Es la primera restricción para que Gesed pueda existir en su esencia natural de ser dador, pero también contemplando los límites amorosos que te incluyen a vos. Los clásicos desequilibrios a la hora de amar son un amor posesivo, invasivo, o quitarse atención a uno por amor a otros. Esto es algo que suele pasarle a las madres, sobre todo madres primerizas. Es un amor y una contención y un dar a su hijo
que pasa a un segundo plano. También los hijos son desafiantes, pero hay que saber también poner equilibrio y ponerse en balance uno. Dar todo, pero siempre tener un resto para uno. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que ya no va a haber ni siquiera ese resto, y ahí es donde empiezan los problemas. Problemas, depresiones, conflictos, peleas. Entonces siempre hay que saber que el dar absolutamente tiene un riesgo para nosotros. Entonces siempre debemos saber guardar nuestro lugar, nuestro pequeño lugar para uno mismo. Bien, eso es Geburah de Gesed. Lo ponemos en la estructura del árbol de la vida. Recordemos que Gesed y Geburah es parte de ese Shefa, ese camino principal. Y Geburah es esa primera restricción para que el flujo de la energía del mundo superior a través de Gesed no sea desequilibrado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos nuestro primer freno. Sí, podemos hacer todo, pero con mesura. La columna que comprende Jochma, Gesed y Netzat, es decir, la columna de la derecha, se conocen como son la columna de la energía masculina, es decir, la expansiva. La columna de Binah, Geburah y Od se conoce como la columna del rigor. Y la columna central, Keter, Tiferet, Yesod y Malhut, sería el equilibrio entre una y otra. Gesed es expansivo. Geburah debe contener esa expansión. Netzach es expansivo. Od debe contener esa expansión. ¿Ven? Esa es la estructura de la cópula que les hablaba al principio de lo masculino y lo femenino. Expansivo, contractivo. Siempre hay una danza y siempre debemos recordar que podemos dar absolutamente todo lo que podamos, todo lo que debamos dar. Pero también hay un límite ahí. Geburah de Gesed. ¿Bien? ¿Se entiende? Espero haber sabido explicarme, porque es muy importante darnos cuenta de estas sutilezas. Los límites amorosos. Esto es algo sumamente importante porque debemos aprender a poner límites amorosos. Yo no sé si siempre he contado esta historia, me acuerdo ahora, muchas de las anécdotas son cosas que he vivido, pero a veces repito historias y a veces me recuerdo de alguna otra. Por ejemplo, esto seguro que ya lo conté, pero yo di clases mucho tiempo de física a chicos de cuarto, quinto año. Es decir, estarían sus 16, 15, 16 o 17, dependiendo. Entonces, claro, física no era una materia de sus más amadas. Pero como yo siempre trataba de que entendieran qué estaban haciendo, no era muy estricto ni con la matemática, ni con se supieran de memoria cosas. Siempre trataba de llevarlo todo a un entendimiento. Bueno, esta ecuación, ¿qué nos dice? ¿Qué significa? No me sirve que me pongas ahí el número correcto si no sabes qué es ese número. No importa el número. Entonces, siempre explicaba mucho y daba muchas oportunidades. Pero recuerdo una vez un curso que, no sé qué pasaba, que bueno, estaban todos como muy renegados, no querían hacer las tareas, no querían hacer los exámenes. Entonces me acuerdo que pasé todo una hora, eran como 40 minutos, no, 80 minutos. Pasé los 80 minutos hablándoles, explicándoles, así como si estuviera hablando ahora, tal cual, mismo tono y sobre
qué tenían que hacer, pero en plan buena onda. Pero, ¿qué es lo gracioso de esto? Lo gracioso es que cuando terminaba, ya iba a tocar el timbre para salir al recreo y que se termine la hora, una de las chicas, de las alumnas, se da vuelta así a todos los demás y dice, ¿se dieron cuenta que nos estuvo retando toda la hora? Y todos se miraban así, es cierto, es cierto. Bueno, después de eso cambió. Ya no me veían como alguien que quería examinarlo. No, vamos a divertirnos, vamos a aprender, vamos a darnos cuenta de que hay cosas interesantes y curiosas. ¿Y de qué me sirve? Me preguntaban. No te va a servir para nada, pero por lo menos vamos a pasarla bien y divertirnos. Porque no importa, nada sirve para nada si vos no tenés la intención de usarlo. O sea que puede ser útil o no, no importa, pero acá tenemos que estar, vamos a pasarla bien. Entonces hacíamos experimentos. Era un curso que por una mala, no mala, sino se hicieron cambios curriculares a lo largo del tiempo. Entonces era una materia que quedaba como en la nada misma, porque necesitaba explicar conceptos muy complejos, pero no tenían la base ni matemática ni física, porque había como un salto muy grande. Como era condensaban demasiadas cosas. Entonces ponerse em, a explicar y cosas que ya de por sí era complejo si querías que supieran exactamente todo. Entonces lo ponía en un concepto más experiencial. Y cambió la energía. Pero bueno, es cierto, los reté durante 80 minutos. Con amor, con límites saludables. Por supuesto yo no sabía nada de esto, pero era lo que sentía, porque me daba mucha pena tener que reprobarlos, tener que ponerles malas notas cuando era una picardía, no tenía ningún sentido, sí. Entonces, muchas veces los límites amorosos, saludables, pueden hacer que algo cambie, porque eran 20 personas que cada uno tenía su propia experiencia y son cosas inmanejables para alguien que está enseñando algo. Entonces, son recursos, los límites amorosos, que siempre van a generar una buena predisposición. Siempre. Bien. Correcciones. Recordemos que ayer les decía que vamos a, dentro de la estructura para poner equilibrio a las distintas emociones, dentro del plano de actitudinal de qué podríamos hacer el día de hoy, poner límites a lo que brindas, es decir, hacer una evaluación de qué haces, si prestas atención a todo, si estás atento al qué dirán, si eres de alguien que da de más y no se sabe contener. Hoy es un buen momento para comenzar a decir que no, pero decir que no es decirnos que sí a cada uno de nosotros. Muchas veces el no saber decir que no genera muchos más problemas, porque decimos que sí, aceptamos cosas que no deberíamos y después nos enojamos, nos frustramos, porque ¿quién me manda a hacer esto? Bueno, decir que no, muchas veces el no es una muy buena respuesta, pero hay que entenderla y hay que ponerla en práctica. Entonces, obsérvate el día de hoy a cómo está ese dar. Recordemos que ayer te recomendé dar de más, estar atenta, estar atento a tu entorno, saber si puedes ofrecer ayuda a alguien, saber si puedes abrirle la puerta a alguien, dejar el lugar a alguien que tiene menos productos que vos en la cola del supermercado. Em, Cosas simples, pero que forman un entrenamiento en el Gesed.
Bueno, si ya por naturaleza lo haces, bueno, empecemos a darnos cuenta de cuánto hacemos de eso. Y otra cosa es dedicar hoy, un momento del día de hoy. Recordemos, ayer pensaba, y no sé si todos lo entienden, pero el día de hoy en el calendario hebreo comienza ahora. Es decir, que toda esta noche y mañana, hasta el atardecer de mañana, es el mismo día. ¿Bien? Por eso, por muchos se pueden confundir y decir hoy. Bueno, pero si ya son las 8, 9 o ya incluso es mañana para algunos lugares. No. Desde el atardecer de hace unos momentos atrás hasta el atardecer de mañana. Ese es lo que comprende el día. Así que mañana tenés todo el día para hacer esto. ¿Ok? Entonces, encuentra un momento para darte a vos tu lugar. Sea ir a tomarte un café, unos mates, comprarte algo rico que si no, mejor. O simplemente tener un momento, poner en silencio el teléfono y mirar a la nada, pero que sea tu momento. Comenzar a darte a vos mismo. Aplicar Geburah de Gesed al entorno y dar más Gesed, más amor gratuito hacia ti. Esa es una práctica muy importante. El tener un momento de conexión interna, aunque sea no pensar en nada y mirar a un punto fijo, no importa. Es tu momento. ¿Bien? Esas son las tareas para el día de hoy. Y en la dinámica de corrección vamos a profundizar en lo que hicimos ayer. Vamos a enfocarnos en vibrar la frecuencia de Anabe Joaj. Recordemos que Anabe Joaj es una oración, bueno, la meditación de la coherencia álmica, como le llamamos. Bien. Esta meditación es más bien una introspección, porque lo importante va a ser la experiencia. Entonces, Anabe Joaj, que es la oración que vamos a utilizar como base de toda esta serie, de todo este ciclo, son 7 frases que están conectadas directamente a Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Odi y Yesod. Bien, a todo el árbol de la vida de Gesed a Malhut, condensado en las energías de Anabe Joaj. Entonces, lo que vamos a hacer es poner a vibrar. Quienes hayan participado de los años anteriores, ya ni recuerdo cuántos hemos hecho, pero en algunos solo hemos hablado, en otros hemos aplicado técnicas de PNL formalmente, en otro hemos combinado con visualizaciones y meditaciones. Este año vamos a vibrar, vamos a poner la energía de Anabejoa, que está directamente relacionado con todo Omer, y vamos a llevar al canal central estas 7 dimensiones. Bien, lo hicimos ayer como primer paso. Hoy vamos a agregarle un segundo paso. Comenzamos en Keter, es decir, el primera dimensión con Anabe Joaj, Gedurah Yemineja Tatir Serura, y vamos bajando hasta Malhut, es decir, de la primera frase de Anabe Joaj hasta la última. Eso es lo que hicimos ayer. Hoy le vamos a agregar una segunda, que es el camino de vuelta. Vamos a ir desde Malhut a Keter. ¿Por qué? Porque vamos a ir entrenando la estructura de conexión. Ayer les hablé de descender para luego ascender. Atravesar todo el rigor del mundo físico para luego conectar con el Creador. Vamos a empezar a hacerlo.
Y luego vamos a expandir nuestra mente desde la glándula pineal, como si fuéramos a un mundo cuántico, puramente energético, y vamos a hacer vibrar todas las almas. ¿Bien? Esa es la tarea que vamos a hacer hoy. Así que, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta. Te recomiendo que siempre estés en contacto con el piso. Si te recuestas, no te acuestes con los pies en alto, sino déjalos en el piso. Ponte cómodo, pero siempre tratando de no cruzar ni pies ni manos. Bien. Algo importante. Estaba leyendo aquí, Hernán, sufro de déficit de atención. No te preocupes, Sergio. Esto va a ser mucho más dinámico. Así que vas a estar conectado todo el momento. ¿Qué vamos a hacer? Algo importante que necesito que hagan es con la lengua tocarse el paladar. Yo les voy a decir, toquen el paladar. Y van a tocar con la punta de la lengua el paladar blando. Si ponen la lengua en el paladar van a ver una parte rugosita y después una que está más tiernita. Bueno, ese es el paladar blando. No pasen su lengua por ahí porque les va a dar cosquillas. Solo apóyenla. Eso cierra un circuito del canal central, un circuito energético. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que transite toda la energía por todo nuestro canal central, vibrando con la frecuencia de cada oración de Naveh. Bien. Comencemos. Como decía, pies paralelos, las manos con las palmas hacia arriba. Lo que van a hacer es decir conmigo, verbalizar a Naveh. Vamos a ir frase por frase y luego sentimos la energía. Vibramos esa energía en cada uno de estos centros energéticos. ¿Bien? Comenzamos. Inspiramos profundamente. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada. Simplemente la imaginas a todo tu alrededor. Y vamos a visualizar los 7 centros de energía en nuestro canal central. Los conocidos como chakras, pero no importan los nombres. Son niveles de energía. Sobre nuestra cabeza, en la glándula pineal, en la garganta, en el corazón, en el plexo solar, en el vientre debajo del ombligo, en la zona del perineo, en los genitales y en los pies. Inspiramos profundamente. Y vamos a comenzar. Vas a visualizar sobre tu cabeza un haz de luz, una chispa de luz. Y repite conmigo. Ana Bejoaj, Gedula Yemineja, Tatir Serura. Si no conoces la oración, si se te traba, no te preocupes. Repite lo mejor que puedas, pero con intención. Ana Bejoaj, una vez más. Ana Bejoaj, Gedula Yemineja,
Tatir Serura. Y siente esa vibración. Ahora toca la lengua, el paladar. Y siente esa vibración sobre tu cabeza. Y cómo se expande por el resto del cuerpo. Por el resto de dimensiones. Nos movemos a la siguiente. Vamos a visualizar una chispa de luz en nuestra glándula pineal, en el centro del cerebro. Y decimos: Kabel Rinat Amha Sakvenu Tahareinu Nora. Una vez más, Anabe Joach Gedula Yemin. Perdón. Kabel Rinat Amha Sakvenu Tahareinu Nora. Una vez más, repite conmigo. Kabel Rinat Amha Sakvenu Tahareinu Nora. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración en tu glándula pineal. La energía de esa frase de Navejoaj y que se transmite a todas las dimensiones de tu alma. Continuamos, vamos a la garganta. Y ves una chispa de luz. Y decimos: Nagivor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Y sientes vibrar en tu garganta esta energía. Repetimos: Nagivor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Una vez más. Nagivor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Toca la lengua con el paladar y siente vibrar en tu garganta esa chispa de luz con esta energía de esta frase. Y siente cómo se transmite a todas las dimensiones de tu árbol de la vida. Vemos ahora una chispa de luz en el corazón. Y decimos: Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Y siente esa vibración en el corazón. Y decimos: Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Una vez más. Barhem Taharem Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Última vez. Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración en el corazón. Y se expande todo el resto de dimensiones. Visualizamos ahora una chispa de luz en el plexo solar, en la boca del estómago. Y decimos:
Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Siente esa vibración en la boca del estómago. Y decimos Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Una vez más. Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Toca la lengua con el paladar y siente esa vibración. Y se expande a todas las demás dimensiones. Vemos ahora una chispa de luz en la zona del perineo, en la zona genital. Y decimos Yahid Ge'e Lemchapne Sohrei Kedushateja. Una vez más, Yahid Ge'e Lemchapne Sohrei Kedushateja. Una vez más, Yahid Ge'e Lemchapne Sohrei Kedushateja. Conecta con la lengua con el paladar y siente esa vibración, ese reequilibrio. Se expande. Vamos ahora a los pies y vas a ver una chispa de luz. Y decimos Shavateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumut. Una vez más Shavateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumut. Una vez más, Abateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumut. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración en la zona de tus pies. Y siente cómo vibra siente cómo vibra los pies, la zona genital, el plexo solar, el corazón, la garganta, la glándula pineal y sobre tu cabeza. Mantén la lengua en la posición de contacto con el paladar y solo escucha, porque vamos a ascender. Shavatenu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumut. Y siente la vibración en tus pies. Yahid Ge'e Lemchapne Sohrei Kedushateja. Siente la vibración en el perineo. Hasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja.
Siente la vibración en el plexo solar. Barhem taharem rachamei sitkateja tamid gomlem. Siente la vibración en el corazón. Nagivor dorshei chutja kebabad shamrem. Siente la vibración en la garganta. Kabel rinadam hasakvenu taharem. Siente la vibración en la glándula pineal. Ana bejoach gedula yamineja tatir serura. Siente como todo el canal central y todas las dimensiones de tu órbita de la vida están vibrando. Completa armonía. Ahora nos desplazamos, lleva tu atención, siempre con la lengua en el paladar. Nos enfocamos en la glándula pineal. Y vamos a imaginar que frente a nosotros se expande como un universo. Y vas a sentir toda la vibración en toda tu alma, como si se hiciera una energía a tu alrededor. Muy potente, de todas las dimensiones en equilibrio, en coherencia álmica. Y vas a poner tu intención en que esa coherencia se expanda. Y vas a ver cómo emanan haces de luz en todas direcciones a todas las demás almas. Y ves cómo reciben esta vibración, este llamado a la coherencia. Convocamos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach para que nos asistan, nos protejan. Y siente como toda esa coherencia se expande a todas las almas del mundo. Mantén tu lengua en el paladar y vas a sentir como emanaciones de energía con cada frase que voy a repetir. Anna bejoach gedula yemineja tatir serura. Kabel rinadam hasak vainu taharein unara. Nagivor dorshei chudcha kebaba shamrem. Barhem taharem rachamei sitkateja tamid yomlem. Hasin kadosh verob tuvcha nael adateja. יחיד גאה למך פני שוחרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. בראשם כבוד מלכותו לעולם ועד. Inspiramos profundamente. Vas a tomar conciencia ahora de todo tu cuerpo. De los pies, las piernas, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu cuello, tu rostro. Inspiramos. Una vez más, inspiramos profundamente
Mueve tus manos, mueve tus pies, apoyando el piso. Inspiramos. Vas a descender la barbilla lo más cerca que tengas que puedas del pecho y vas a lentamente abrir los ojos. Toma tu tiempo, no te apresures. Comentarios. Toma tu tiempo. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia un día más. Muchísimas gracias a Marcela Bocio por ese superchat. Que se te multiplique infinitamente. También a Claudia por ese super ticket. Que se te multiplique infinitamente. Y a Rosa Villa Cortara por ese superchat. Que se te multiplique infinitamente. Y a todos ustedes, gracias. Y que toda esta bendición que han emitido, vibrado hoy, se les multiplique infinitamente. Toquen el piso, pónganse. Si están con calzado, sáquenselo. Me dolió el pecho. Sí. Sean muy conscientes de, si bien es muy potente el ejercicio, sean muy conscientes de sus síntomas, de sus expresiones. Si tienen que abrir los ojos y dejar de hacerlo, no se preocupen, no va a pasar nada. Pero siempre con cautela, porque estamos vibrando en una altísima frecuencia. Pero me cansé mucho, dice Angélica, es normal. Me quedé entre dormida y consciente. Está bien, no te preocupes porque igual trabajó tu alma. Muchísimas gracias, Zuli Esmeralda, por ese superchat. Que se te multiplique infinitamente. Rodrigo, qué interesante. En un momento sentí que la cabeza empezaba a alargarse del cuerpo. Muy extraña sensación. Suele pasar, como que sentimos que nos hacemos largos. A veces en la cabeza, a veces en la columna, a veces como todo en proporción. Es normal. Es una sensación que no es rara que suceda. Porque como el alma empieza a expandirse. Muchísimas gracias a todos los que comentan. Si estás viendo esto en diferido, deja tu comentario. Lo leeremos después. Sentí mucha energía y todo mi cuerpo. Me dieron una gran llave de color dorada, dice Julia. Muy bien. Excelente. La meditación de hoy me dio tos. Está bien, es normal. No te preocupes,
Es que estamos moviendo energía. El cuerpo, recuerden que el cuerpo forma parte de la estructura del alma. Es decir, que cuando movemos emociones, el cuerpo también las siente. En mi segundo vi un cuerpo de luz, fue algo hermoso, dice María Luisa. Qué hermosa vibración. Gracias. Parece que fui a una maratón, dice Anastasia. Es fuerte, sí. ¿Qué significa poner la lengua en el paladar? Yo sentí más la energía en los pies. Claro, porque hay la energía circula en nuestro cuerpo. Cuando ponemos la lengua en el paladar, cerramos el circuito central y hace que la energía fluya por ese canal central también. Ahí estoy leyendo todos. Muchas gracias. Me vi flotando con unas nubes alrededor, dice Anastasia. Gracias María por ese super ticket que se te multiplique infinitamente. Hernán y Cero Cine están pasados de amor, dice. Es que hay que poner amor en este mundo y eso es una labor compartida. Así que, como siempre, gracias a todos y cada uno de ustedes por este esfuerzo que hacen. Sentí algo de molestia en la lengua y en el paladar. La vibración la imaginé, me costó sentirla. No te preocupes, te irás habituando. Y por ahí la lengua, la posición no es algo cómoda, así que puede ser por eso que hiciste demasiada presión, pero ya te irás habituando. Gracias. Que se multiplique infinitamente, dice Verónica. Tengo como tarea aprender a navegar. Pues sí, bueno, aquí en el canal tienes varias versiones. ¿Se puede hacer la meditación al otro día? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Recordemos que el día recién está empezando, ¿eh? Cuando cae la noche, comienza el día. Así que puedes hacerlo durante todo el día de mañana, las veces que quieras. Bien, muchísimas gracias. Un día más. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos mañana para el siguiente día de Homer y seguir construyendo nuestro camino a la libertad. Bendiciones. Hasta mañana. Wow, acá algo interesante. María Alejandra, pensé que no podía hacer la meditación, pero seguí con los ojos abiertos y sentía mi cuerpo vibrar. Es que sí, claro que sí. Uy, aparecieron varios comentarios. Gracias, Hernán, por hacer posible. Pues gracias a ustedes por estar ahí. Con la música se aprende rápido, cantándola, sí. En lo personal, trabajar mucho en la sefirá del día de hoy porque me cuesta decir que no. Bueno, Julia, ahí tienes tarea. En la meditación que me he quedado sin fuerza. Bueno, respira, camina descalza y toma tu tiempo. Bien, excelente. Ahora sí. Gracias a todos. Bendiciones. Hasta mañana.